viejo solitario queda sorprendido al ver a la mendiga venderse al cirujano enamorado. Las calles del barrio eran un laberinto de sombras. Edificios desgastados se alzaban como gigantes en ruinas bajo un cielo cenizo. Santiago, un joven de apenas 17 años, caminaba con el peso del mundo en sus hombros. Su abuela necesitaba urgentemente un tratamiento médico que él no podía pagar. La desesperación lo consumía. Cada centavo que lograba juntar parecía evaporarse entre deudas y las miradas acusadoras de los prestamistas. Un día, mientras buscaba en el bullicioso mercado local, sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La risa de los vendedores se transformó en un murmullo distante. Fue entonces cuando vio al doctor Gómez, un cirujano de renombre, conocido por su talento y su frialdad. Lo miraba hablando con una mujer mendiga, Paula, de ojos profundos y piel oscura. Su ropa apenas, un tejido que apenas la abriga. Ella a menudo aparecía en las esquinas del barrio. Dat, pensó Santiago, sintiendo una punzada de celos. El doctor tenía una presencia casi magnética. A pesar de su fama, había un aire de vulnerabilidad en su gesto, algo que desnudaba su alma ante la mendiga. Al acercarse, se dio cuenta de que Paula miraba al doctor con una mezcla de ternura y miedo. Ella nunca mostraba esas emociones. Santiago se sintió atrapado entre dos mundos, el del cirujano que podría salvar a su abuela y el de la mujer que, a simple vista, parecía no tener nada. Pero había algo en Paula, una chispa, un pasado que el viento arrastraba por las calles polvorientas, lleno de misterios. Mientras el doctor hablaba con ella, Santiago sintió una tensión palpable. En sus manos, un papel viejo y arrugado brillaba bajo el sol que se esforzaba por escapar de los edificios. Cuando el doctor se dio la vuelta, Santiago se acercó rápido. «Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta?» Pero el doctor Gómez, en un giro inesperado, lo ignoró y se volvió hacia Paula. Rizos oscuros ondeando al viento. En sus ojos, la lucha de alguien que también llevaba el peso del dolor. «¿Por qué parece que se conoce a Paula?», se atrevió a preguntar, su voz un hilo de miedo y curiosidad. En ese instante, notó el papel en el bolsillo de la chaqueta de Paula. Algo le decía que lo abriera. Se deslizó rápidamente a su lado y con manos temblorosas lo tomó. Al abrirlo, una serie de nombres y fechas lo deslumbraron. Uno, en particular, lo hizo caer en un mar de confusión. Era un apellido que reconocía, de su propia familia. El rostro de Paula cambió. Sus ojos expresaron una mezcla de sorpresa y reconocimiento. ¿Qué es esto?», murmuró Santiago, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. La realidad de su vida, con sus deudas y luchas, parecía fragmentarse ante la revelación de un pasado olvidado. Las miradas del doctor Gómez y de Paula entrelazándose en un misterio más grande que ellos tres. ¿Qué secretos unirán y separarán a Santiago, al doctor y a Paula? Cada decisión pesa como piedra en el corazón. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Santiago sentía que el aire se volvía espeso mientras contemplaba el papel en sus manos. Las palabras se deslizaban por su mente como un río turbulento, arrastrando sus pensamientos a un lugar oscuro. No podía ser. Se sentía como si un hacha le hubiera cortado la realidad en dos. Paula lo miraba, sus ojos grandes como océanos, reflejando una mezcla de miedo y desconcierto. El mundo que conocía estaba al borde del colapso. ¿Qué significa esto? Su voz salió en un susurro, pero el eco de la pregunta resonó en el bullicioso mercado. La multitud alrededor parecía desvanecerse, como una broma cruel del destino. La tensión crecía, el silencio se volvía pesado, y la respiración de Santiago sonaba como un tambor en sus oídos. No, no puede ser. Este nombre. La incredulidad arrugaba su frente, el corazón le palpitaba con fuerza. Miró el papel nuevamente, como si una respuesta mágica se pudiera revelar al mirarlo. Pero las letras no cambian. Un apellido conocido, un familiar, alguien perdido en el tiempo, que había desaparecido de sus recuerdos. ¡Basta!, exclamó Paula, su voz temblando pero decidida. Santiago la miró, desconcertado. No tienes idea de lo que esto significa. Ella se cubrió el rostro con las manos, como si pudiera esconderse del peso de esa verdad. But suddenly, un grito rompió la atmósfera. ¡Detente! Un hombre encapuchado apareció de entre la multitud. Sus ojos en llamas, la voz llena de rabia. Santiago se asustó cuando el desconocido se abalanzó sobre ellos, las manos extendidas. El doctor Gómez giró rápidamente, ya armado con un destornillador que llevaba en su bolsillo, como si el miedo ha forjado una reacción inmediata. El caos estalló. ¿Qué demonios quieres?, gritó el doctor, su rostro transformándose en una máscara de determinación. Las miradas de los transeúntes se convirtieron en una mezcla de curiosidad y horror. Algunos retrocedieron, otros se acercaron, tratando de entender lo que pasaba. «Él lo sabe, todo el mundo lo sabe». El encapuchado gesticulaba, su voz temblando entre la ira y el dolor. Santiago sintió una oleada de adrenalina. «¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando?» Podía sentir cómo sus manos temblaban. Una parte de él quería huir, pero no podía dejar que esta locura continuara. Paula se acercó un paso, sus ojos brillando con amargura. «Jaime, ¿eres tú?» Su voz era un hilo, apenas audible. Pero la reacción del hombre encapuchado fue instantánea. La rabia se transformó en una mezcla de angustia y reconocimiento. ¿Ves? Es como yo lo decía. Esa familia provoca dolor. No rapas el pasado. Él sabe lo que hiciste. Las palabras cortaban el aire como cuchillos. Santiago sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las revelaciones se amontonaban, formando un laberinto de engaños y traiciones. No, no puede ser. ¿Qué hicimos? Santiago se sentía atrapado, las preguntas estallando como fuegos artificiales en su mente. La multitud murmuraba. Las miradas incrédulas pasaban de un rostro a otro, absorbiendo el drama que se desarrollaba ante ellos. El doctor. Gómez se movió rápidamente, como un león atacando. «¡Cállate! No tienes idea de lo que hablas». Pero el hombre encapuchado estaba decidido. Una tormenta se avecinaba. Las verdades ocultas estaban al borde de la revelación. Cada segundo se convertía en una cadencia desesperada. Santiago sintió una presión en el pecho, el miedo a lo desconocido. ¿Qué secretos nunca se habían contado? ¿Qué dolor se había sembrado?
A medida que el encapuchado avanzaba, los ojos de Paula se desbordaban de lágrimas. «¡Jaime!», gritó, pero la ira de su voz se desdibujaba en un clamor de angustia, y en un instante desgarrador, el hombre encapuchado se abalanzó, y todo se volvió un caos. Santiago no pudo mirar, su cuerpo se movió por instinto. En un abrir y cerrar de ojos, el silencio fue reemplazado por un grito desgarrador. No sabía qué había sucedido, pero el eco de aquella voz resonó como un latido en su alma. Y con eso, el velo de la realidad se rasgó, revelando un abismo de secretos. En un momento, todo cambió. ¿Qué verdad caía sobre ellos? La incertidumbre envolvía el aire pesado. Santiago, Paula, el doctor Gómez, todos quedaron atrapados en un ciclo de revelaciones que ni siquiera podían imaginar. El grito desgarrador resonó como un trueno en el aire, y todo pareció detenerse. Santiago sintió cómo su corazón se detenía junto al eco de aquel grito. La multitud, que hasta ahora había estado en un frenesí de murmullos y empujones, se quedó paralizada, expectante. Nadie se movía. Todo estaba en silencio, a excepción de los latidos ensordecedores en su pecho. El encapuchado cayó al suelo, su cuerpo inerte, impactando contra el pavimento de forma contundente. Santiago se quedó helado, sus manos aún temblando, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. «¿Qué? ¿Qué sucedió?», murmuró, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Paula, sin aliento, se arrodilló junto al hombre. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora estaban plagados de horror. «¡Jaime!», la hoz de Paula se quebró mientras se inclinaba sobre el cuerpo. Santiago sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué ese nombre era tan familiar? La revelación lo golpeó como un puño en el estómago. Era el nombre que había visto en el papel arrugado. Un alarido de confusión se agitó dentro de él. ¿Quién era realmente este hombre? Las miradas desconcertadas del público empezaron a volver a la realidad. Los murmullos se desataron. «¿Qué pasó?», preguntaba un anciano con voz temblorosa. «¿Alguien llamó a la policía?», decía otro, su rostro pálido. La tensión en el aire era densa, como si todos sintieran que lo que había sucedido era solo la punta del iceberg. El doctor Gómez, que había estado parado a un lado, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, dio un paso al frente. «Debemos ayudarlo», dijo, aunque su voz sonaba vacía. Santiago notó que las manos del doctor temblaban, como si la realidad hubiera comenzado a desmoronarse. «Llama a una ambulancia», ordenó, pero nadie se movió. La desesperación florecía en la multitud. Paula, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a Santiago. Él no podía ser solo un mendigo», dijo con voz entrecortada. «Él era parte de nuestra historia, de nuestra familia. Necesito saber qué pasó aquí. Ahora». Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El eco del pasado golpeó su mente como un torrente. ¿Posible que todos estos hilos de sus vidas estuvieran entrelazados? Un sentimiento de impotencia comenzó a apoderarse de él mientras observaba a la gente alrededor, con sus expresiones llenas de confusión y miedo. De repente, en medio del caos, una figura familiar emergió de la multitud. Era Carmen, la hermana de Santiago, con el rostro pálido. Sintió que su universo se deshilachaba al ver la mirada de su hermana, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «Santiago, ¿eres tú el responsable de esto?». La acusación cayó como un peso sobre él. «No, no, solo estaba aquí», intentó balbucear, pero no había raciocinio que pudiera defenderlo ante esa realidad. Las palabras se atascaron. Las miradas del público se dirigieron a él,
y el peso de la condena se arrastró como una sombra asfixiante. «No, no puedes». Paula apretó los puños, mirando a Santiago, sus ojos delatando una mezcla de miedo y desafío. «No podemos permitir que esto quede así. Hay más en juego aquí. Si hay una verdad que no sabemos, tenemos que descubrirla. Ahora». Antes de que pudiera responder, una sirena lejana rompió el aire. La realidad se cerraba a su alrededor. El tiempo se dilataba mientras las luces de la ambulancia se dibujaban a lo lejos. Pero dentro de Santiago, una tormenta desatada. Había más en esta historia, algo que estaba a punto de salir a la superficie, y él lo sabía. Cuando la multitud comenzaba a dispersarse, un hombre se acercó, uno que Santiago nunca pensó volver a ver. Su padre. Con la mirada fija y el rostro pálido, las palabras se atascaban en su boca mientras el pasado se levantaba como un espectro. «Tú no debiste volver», exclamó, provocando un estremecimiento en el corazón de Santiago. Y en ese instante, todo lo que había creído conocer se desmoronó. ¿Qué significaba su regreso? ¿Qué oscuros secretos había enterrado su familia que ahora volvían para atormentarlo? En medio de la confusión y los secretos revelados, no sabía que estaba a punto de sumergirse en una tormenta donde su vida jamás volver. Los murmullos de la multitud se entrelazaban con su propio caos interno. La realidad no solo se tambaleaba, estaba al borde de desplomarse. Su padre, aquel hombre que había creído perder para siempre, estaba aquí, frente a él. Su mirada, dura como piedra, pero con un destello de temor, asomaba algo oscuro y desconocido. «Santiago, aléjate de allí», dijo su padre con voz grave, como si mirara a un desconocido. Las palabras se sentaron pesadas sobre los hombros de Santiago, como una losa. Sin embargo, Paula no se movía, atrapada en su dolor, sus manos aún sobre el cuerpo de Jaime, el hombre del que ni siquiera sabía si debía llorar. «No puedes simplemente aparecer y darme órdenes», gritó Santiago, irguiéndose. Era una lucha estéril, una rebelión ante un padre que había estado ausente durante tanto tiempo. «Esto es por tu culpa. Si no hubieras estado ausente, esto no estaría pasando. ¡Cállate!», gritó su padre, la angustia palpitando en su voz. «¿Sabes lo que esto significa? No es lo que piensas». Santiago no entendía. No quería escuchar. El caos a su alrededor se iba intensificando. Rostros curiosos llenaban el lugar, cada mirada calando más profundo. Afuera, el mundo continuaba girando. La multitud comenzaba a separarse. Murmullos de miedo y humores inquietantes llenaban el ambiente. Pero dentro de Santiago solo había confusión. «Jaime era parte de nuestra familia», exclamó Paula, su voz quebrada desde el suelo. Santiago sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? El nombre resonaba como un eco en su cabeza. Su mente giraba como un torbellino al recordar fragmentos de conversaciones en la casa, susurros apagados que nunca había conectado. El padre de Santiago dio un paso hacia Paula, una sombra de remordimiento cruzando su rostro. «No debería haber vuelto», murmuró. El aliento de Santiago se detuvo. Su padre, envuelto en sombras. ¿Qué había hecho que los forzó a ellos a una distancia de años y silencios? «¿Qué sabemos de él?», preguntó el doctor Gómez, su voz grave interrumpiendo el momento. «Necesitamos saber la verdad ahora». Santiago sintió la urgencia, su corazón golpeando como un tambor en su pecho. La verdad. ¿Quién era realmente Jaime? Sus nombres en ese papel. Paula murmuró, tratando de reunir palabras. «Ellos
Ellos son todos parte de un ciclo. Hay más, lo sé. Sin previo aviso, un grito desgarrador rompió el aire, no de Paula, sino de un hombre detrás de la multitud. ¡El padre! El grito vibró en el aire como un rayo, una explosión de horror. Santiago se giró, su mirada se encontró con la velocidad de una tormenta, cuando un tercer hombre, un desconocido, se acercó rabioso, sus ojos llenos de furia. «Tú has vuelto para acabar con nosotros. ¿De qué hablas?», tartamudeó Santiago, helándose. Era un caos. Las palabras convirtieron sus certeras miradas de confusión en una ráfaga de miedos latentes. El tiempo parecía detenerse. «Tú y tu familia», el hombre sudoroso gritó, sacando un objeto afilado que brilló bajo el tenue sol. Los que miraron hacia otro lado, los que escondieron la verdad, los murmullos se intensificaron hasta convertirse en un clamor de pánico. Santiago sintió cómo su corazón se detenía de repente. La imagen de su padre se fundía en algo más enigmático, más oscuro, y en un instante la vida de su padre se vio acorralada por un rayo de revelaciones. ¿Qué secretos ocultaba su familia? Santiago miró alrededor, los rostros expectantes, las miradas de condena y sobre todo el brillo de la desesperación reflejándose en los ojos de Paula. El hombre se abalanzaba, los brazos extendidos. El tiempo se detuvo. Era un momento donde todo podía cambiar, y entonces un estruendo lo envolvió todo. Un disparo resonó. El hombre encapuchado cayó al suelo, y el eco de la voz de Santiago se desvaneció en la oscuridad. Chispas de confusión estallaron en el aire mientras la multitud se dispersaba. ¿Qué acababa de suceder? Todo estaba al borde del colapso. En medio del caos, un hecho claro surgió entre las sombras y la confusión. Había más en esta historia, más de lo que cada uno de ellos había creído saber. Santiago supo que nunca podría volver a ser el mismo. El disparo resonó y el mundo de Santiago se desvaneció, llevándose consigo toda la lógica que había intentado ensamblar. Las sirenas se acercaban, pero el verdadero caos estaba dentro de él. Un torbellino de confusión y terror. Paula estaba arrodillada, su rostro desencajado, mientras que el cuerpo de Jaime yacía inactivo. La multitud, que había estado agitada, se congeló en una mezcla de horror y expectación. Santiago sentía que el aire se volvía espeso, como si todo se hubiera detenido. Las miradas se dirigían hacia él. «¿Qué hice?», se preguntó, sintiendo el sudor correr por su frente mientras su padre lo fulminaba con la mirada. La respiración se le hacía pesada, como si un yugo invisible lo apretara en el pecho. Nunca había sido el centro de atención de una manera. Todo era un caos, pero había un hilo enredado que conectaba cada emoción. «Santiago, escúchame». La voz de su padre rasgó el momento. «Tienes que alejarte de esto. No sabes en qué te has metido». Las palabras parecían disparos, cada una aterrizando en su corazón. Santiago no podía apartar la vista de Jaime. ¿Por qué su muerte sentía como un eco en el fondo de su ser? «¡Cállate!», gritó, su voz elevada por la frustración. Durante años había sentido la carga de su ausencia. Ahora, el momento exacto que había estado esperando se preguntó, su voz apagada por las lágrimas. Un silencio tenso se extendió entre ellos. Pero justo en el centro de esa nebulosa de angustia, se oyó un fuerte rasguño, seguido de un crujido detrás de la multitud. Santiago se dio la vuelta, y su corazón se detuvo en un instante. Un hombre aproblemado, que había estado observando desde una esquina, se acercó con un rostro familiar. Era Alberto, su viejo vecino, alguien que parecía saber más de lo que decía.
Había escuchado los rumores, las leyendas. ¡Alberto!, gritó Santiago, pero el hombre no prestó atención. Con pasos apresurados, se dirigió a Paula, apuntando con un dedo tembloroso. «Tú eres la clave. No puedes quedarte aquí». Las palabras cayeron pesadas sobre todos, como un bloque de cemento. Santiago sintió que el mundo giraba a su alrededor, como si los colores se desvanecieran. La gente murmullaba, preguntándose qué significaba eso, mientras él se acercaba a su antiguo vecino con un nudo en la garganta. «¿Qué sabes tú?», preguntó, casi suplicando. Alberto vaciló, el miedo cruzando su rostro. «Jaime, no era solo un mendigo, era parte de una historia que no sabíais, una historia oscura, llena de secretos y traiciones». Cada palabra golpeaba a Santiago como un martillo, y si esas palabras eran... «Era tu hermano, y he estado buscando la manera de protegerte». Las palabras resonaron en el aire, y Santiago sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Su hermano, el eco de una vida que no conocía. Aquel hombre, yerto en el suelo, no solo era un desastre, sino un vínculo que desenterrar. Las miradas se fijaron en él, y la multitud se agitó en un vórtice de sorpresa. El tiempo se había detenido, y el caos se había separado en un silencio inaudito. «¡Eso no puede ser!», gritó Paula, la incredulidad tallando su rostro. «¡No puede ser cierto!». Pero las palabras de Alberto arruinaron el tejido de sus vidas, desnudando mentiras y secretos que podían arrastrarlos a todos. El alboroto de la sirena se desvanecía, y el mundo exterior parecía irse a la distancia. Las verdades ocultas comenzaron a asomarse, llenando el aire con una sensación opresiva. Santiago solo pudo mirar a su padre, a Paula, luego back a Alberto. Su corazón latía con una intensidad nueva, mientras los ecos de vida que nunca conoció volvían a atormentarlo. ¿Qué hacer? ¿En quién confiar? Las respuestas que tanto había anhelado estaban ahora manchadas de una oscura realidad. Todo había cambiado, y él sentía que el abismo lo llamaba, atrayéndolo hacia un destino que apenas empezaba a comprender. Santiago seguía aturdido por las revelaciones. La idea de que Jaime pudiera ser su hermano parecía imposible. El murmullo de la multitud se convertía en un eco distante, como si el mundo real se desvaneciera a su alrededor. Miró a su padre, a Paula, a Alberto. Todos tenían esos rostros de horror en sus ojos. Lentamente la realidad comenzaba a tomar forma. Cada uno de ellos cargaba con secretos que nunca debieron salir a la luz. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. La confusión se transformaba en rabia, una marea que subía por sus venas. Alberto, con la mirada fija en Jaime, pareció tambalearse mientras intentaba encontrar sus palabras. «La historia de tu familia es más oscura de lo que deseas. Tu madre nunca te contó la verdad. Jaime, él no solo era un mendigo, era el hijo que se perdió, el que tu abuela vio por muerto hace años». Santiago sintió que el aire se agotaba en sus pulmones. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Miró de nuevo el cuerpo de Jaime aturdido. La multitud se movía como un mar de sombras, cada rostro un reflejo de su propia angustia. «Esto no puede ser verdad», gritó, tratando de aferrar la realidad. «¿Por qué nadie me dijo nada?». El padre de Santiago se acercó, su rostro surcado por líneas de estrés y temor. «Fue para protegerte. Tu madre se la pasó viviendo un engaño.
Pero Santiago ya no podía soportar más mentiras. Cada palabra que brotaba se sentía como una puñalada. ¡Basta!, exclamó Paula de repente, su voz resonando con fuerza. Se levantó del suelo, dejando atrás el cuerpo de Jaime, y miró a todos. No solo están aquí debido a lo que pasó, están aquí porque están enlazados por una historia que los consume a todos. Un silencio pesado se cernió sobre ellos. Santiago se giró hacia ella. ¿Qué sabes, Paula? ¿Qué sabes de mí? La mirada de ella se volvió penetrante. Su tristeza se deformaba entre la rabia. Tu madre me lo dijo una vez. En medio de lágrimas, al borde de perder la razón, comenzó, su voz un temblor. Ella decía que Jaime no era solo tu hermano, también era el vínculo que unía a dos familias rotas. Su vida fue una elección, una maldición. Un grito rompió el aire, rasgando la atmósfera tensa. Santiago se volvió rápidamente y vio a un hombre entre la multitud que alzó una pistola. Su corazón se detuvo. La multitud se movió en una ola de pánico. ¡Santiago!, gritó su padre, pero ya era demasiado tarde. El hombre, extrañamente conocido, disparó. Todo fue un latido de miedo y confusión. El eco del disparo resonó en el aire. El tiempo pareció detenerse. Paula se lanzó hacia adelante, pero el proyectil había encontrado una herida en sus vidas que nunca esperaron. Un grito desgarrador salió de sus labios. Santiago se quedó inmóvil, como si la realidad se hubiera distorsionado. Se dio cuenta de que Paula había caído al suelo. El impacto de la bala había cambiado todo. El hombre que disparó era un conocido de su padre. Pero había algo más. ¿Por qué él? Mientras la multitud se dispersaba en un frenesí de gritos y caos, un segundo disparo resonó. ¡No!, gritó su padre. Santiago sintió el frío de la verdad. El tirador no solo había venido por ellos, sino que conocía sus secretos. Cada revelación ahora pesaba como una piedra. La línea entre familia y enemigo se desdibujaba. La imagen de Jaime yaciendo inmóvil, mezclándose con la de Paula en el suelo. La confusión se transformó en una desesperada búsqueda de respuestas. «Alberto, ¿qué sabes?», gritó Santiago. «¿Por qué estaba aquí?». Mientras la ambulancia llegaba, el tiempo parecía girar en un ciclo de horror. Santiago se arrodilló junto a Paula, su corazón latiendo desbocado. La vida de todos había cambiado en un instante y no había vuelta atrás. ¿Cuál era la verdad oculta? ¿Qué historias cargaban en sus espaldas que ahora, al caer como un telón, eran más pesadas que el plomo? Y mientras cueros rasgados y secretos emergían en la tormenta de caos, una certeza se fue formando. Nada sería igual. Cada rostro en la multitud, cada grito que resonaba, se convertía en un recordatorio de que la historia apenas comenzaba. La atmósfera era un torbellino, el caos de la multitud se arremolinaba a su alrededor, pero Santiago solo podía pensar en Paula, tendida en el suelo. Las palabras de Alberto pesaban como una losa en su corazón. Jaime era tu hermano. Lentamente, la realidad se convertía en una traición amarga. ¿Cómo podía ser posible? Se sentía despojado de todo, como si las raíces de su vida se desgarraran de un tirón. ¡Paramédicos!, gritó su padre, pero la voz sonaba lejana. Santiago se inclinó más cerca de Paula, la angustia llenando su pecho. «Tienes que estar bien, por favor», susurró, sintiendo la frialdad de su piel. El tiempo se estiraba. Quería gritar, pero la impotencia lo amordazaba. Justo cuando creía que la verdad no podía ser más devastadora, el disparo resonó tras de él, una explosión desgarradora. El eco del tiro se marcó en el aire, y todos giraron. En un instante,
Un pánico sepulcral se adueñó del lugar. ¡No! ¡Al suelo!, gritó alguien, y la multitud se sumió en el caos. Santiago levantó la vista y vio a un nuevo personaje, un hombre en la esquina, sacando un revólver. Pero no era el hombre desconocido, ni el que disparó previamente. Este era Ciro, un antiguo amigo de la familia, que había prometido protegerlos. Se saltó la barrera de lo esperado. «¡Ciro! ¿Qué haces?», gritó su padre, sus ojos desbordando incredulidad. Pero el hombre solo sonrió, una sonrisa aterradora que heló la sangre de Santiago. «Lo siento, viejo amigo, esto es por su madre». La multitud se detuvo. Nadie se movía. ¿Qué? La confusión llenó el aire como un denso humo. Santiago sintió que sus piernas se volvían de plomo. «No, mi madre». «¿Qué estás diciendo?», musitó, su voz temblando. Esas palabras gritaron verdades que nunca había querido escuchar. Ciro apuntó con el arma que temblaba en su mano. «Ella te mintió, Santiago. Siempre lo hizo. Eres parte de un juego que no comprendes. Y Jaime, regalos del pasado que nunca se debieron abrir». Su voz sonaba cada vez más como un eco, cargando odio y desamor. «Basta», gritó Santiago impotente. Pero Ciro estaba decidido. Esa sonrisa suya no era más que una máscara, una fachada para ocultar un oscuro secreto. «Ahora perderás a todos en esta familia. La historia que conoces, lo que un día consideraste verdad, se desmoronará con el mismo fuego que destruyó a los que se interpusieron en el camino». «¿Qué juego? ¿Qué verdad?». Santiago sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, pero fue bastante claro cuando Ciro, con un movimiento rápido, disparó el arma. ¡Bam! Un eco de terror resonó. Santiago se lanzó al frente instintivamente, pero el destino era implacable. Todo ocurrió en un instante. El disparo encontró su objetivo y no fue a Paula. La bala impactó en su padre, el hombre que había sido un fantasma en su vida, un recuerdo que había vivido con una mezcla de esperanza y resentimiento. Su padre cayó, un grito ahogado desgarrándole la garganta. Santiago sintió que el mundo se desvanecía, un grito que quedó atrapado entre preguntas sin respuesta. Un silencio profundo envolvió el lugar. La multitud se retorció, algunos llevándose las manos a la boca, otros huyendo. Santiago se quedó congelado, atrapado entre la horrorosa verdad y la incesante pesadilla que desataban esas palabras. «No, no», pensó, sintiendo el ardor de las lágrimas quemando sus mejillas. Su padre y su madre, las piezas de un rompecabezas que nunca había completado, ahora se esfumaban en la oscuridad. «¡Ciro!», gritó Paula, su voz desgarradora aferrándose al último aliento de esperanza. «Esto no tiene sentido». Pero el revólver de Ciro se mantenía firme como una serpiente aguardando su presa. «Sí tiene, Paula. Fuiste una pieza más en este juego mortal. Siempre fuiste parte de la familia que estaba destinada a caer». Las palabras reverberaban taladrando la mente de Santiago, haciendo que cada recuerdo, cada rincón de su vida se convirtiera en polvo. La verdad se vertía como un veneno, desbordando todos los límites. ¿Qué era todo esto? Las realidades que creía conocer se desmoronaban, mientras el eco del disparo se desvanecía lentamente. Y así, en medio del devastador silencio y el horror, Santiago dio un paso adelante en un instante de claridad. «Ciro, eres un traidor».
La figura del pasado y el presente convergía en un caos de emociones, al lado de lo inexplicable. Las sombras de la familia amenazaban con tragarse a todos. «Hay más en esta historia que nunca entendiste», gritó Ciro, pero el tiempo parecía detenerse. Santiago no podía más. Estaba a punto de perderlo todo y cada fragmento de su vida se desmoronaba. Y en un giro final, mientras su padre caía, el ecosistema familiar se rompía y la batalla por la verdad apenas comenzaba. ¿Qué pulsing oscuro se despliega en la distancia? ¿Qué secretos se avienen a abrirse? La mente de Santiago seguía atrapada en la tormenta. ¿Podría sobrevivir a lo que estaba por llegar? El caos se desató tras el estruendo del disparo. Santiago sintió que el aire se espesaba. Cada respiración era como un intento de ahogar la verdad. La imagen de su padre cayendo al suelo se grabó a fuego en su mente. «¡Papá!», gritó, el sonido rasgando su garganta. Se arrodilló, los latidos en su pecho retumbando como un tambor. Sus manos temblaban y el frío de la realidad se apoderó de él. ¿Qué significa eso? Todo su universo se desplomaba en un instante. La multitud era un mar de voces confusas y pieles pálidas. Gritos, murmullos. El ruido del miedo se mezclaba con el estruendo de los sirenas que se acercaban. Seres humanos, que una vez fueron simples rostros, ahora eran sombras aterrorizadas, atrapadas en un dilema sin salida. Los ojos de Paula miraban a su padre, llenos de impotencia. Santiago deseó un momento de calma, un respiro. Ciro, aún con el revólver en mano, se reía como si hubiera ganado un juego macabro. «La verdad no puede ser enterrada», dijo con desdén. «Tu padre es solo una pieza más en este tablero. Él eligió el lado equivocado». Las palabras le dieron a Santiago algo de valor. «¿Qué tienes en la cabeza? ¿Crees que este es un juego?» La rabia lo consumía. Buscó cualquier forma de enfrentar al hombre que había destruido su mundo. Pero antes de que pudiera avanzar, una mano fría se posó sobre su hombro. Era Alberto, tembloroso, apretando los labios como si tratara de ahogar el dolor. Esto no es lo que piensas», murmuró, sus ojos vidriosos. Santiago se giró, buscando una respuesta, pero lo que vio lo dejó helado. La mirada de Alberto se oscureció con terror. «La familia. Hay cosas que nunca debiste saber». Lo que abrumadoramente fue un momento de confusión fulminante se transformó rápidamente. Un susurro rompió el aire, justo cuando un nuevo grito rasgó el silencio que seguía al caos. Santiago se volvió hacia Paula. «Ábrete paso, por favor», le pidió, interrumpiendo el hilo de palabras sin sentido que emanaban de Ciro. Tenía que saber qué había enseñado su madre para tener esa reacción. Pero cuando miró a Paula, fue como si su mundo se volcara nuevamente. La sangre se había desbordado sobre su piel, y su voz era un murmullo entrecortado. «El lugar, la casa, no hay tiempo». Ella se detuvo, su mirada atravesando el horizonte de su pasado. «Santiago, escucha. La verdad de Jaime no es lo que crees. Necesitamos llegar al fondo de esto». Un impulso le recorrió el cuerpo. Las piezas encajaban pero se deslizaban como arena entre sus dedos. Se sentía perdido y atrapado. Todos tenían historias y secretos, pero no quería escuchar lo que su madre había escondido. «Tu madre es más que una simple víctima», dijo Alberto, cada palabra cargando un eco de advertencia. «Ella tomó decisiones que involucraron a todos». El aire se volvió denso, como si cada respiración pudiera ser su última.
Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Decisiones? ¿De qué hablas? La desesperación se enredaba en su voz. El mundo giraba. Las luces de la ambulancia se reflejaban sobre el rostro de su padre. El tiempo avanzaba lentamente y no podía hacer nada para detenerlo. Pero entonces, al fondo, entre la multitud, una figura emergió, alta, con un aura de familiaridad. Durante un segundo, Santiago creía que la locura lo había consumido. Era su madre. La buscó sin éxito, y ahí estaba, como un espejismo, con el rostro pálido, los ojos desenfocados por la confusión, avanzó hacia ellos. «¡No!», gritó. «No deberían haberlo hecho». Sus palabras querían arrancar la cordura de las mentes de todos. Ella había sido una presencia ausente en su vida. Pero ahora parecía el epicentro del caos. Santiago sintió que su corazón se detenía nuevamente. En un instante se congeló en sus pensamientos. «¿Qué quieres decir?». La pregunta se ensanchó en el aire, mezclándose con el miedo. «Todo esto es culpa mía. Lo siento. Yo lo provoqué». Las palabras le arrancaron un grito sordo a Santiago. «¡No! ¡No, mamá!». La angustia entrampó su voz. «Dime que no es cierto». La multitud estaba paralizada, cada mirada volcada hacia el rompecabezas que se desvelaba. Pero mientras su madre hablaba, un nuevo grito resonó desde el fondo. «No te acerques a ellos». Era el mismo hombre encapuchado de antes, un rostro que creía perdido entre sombras. La historia nunca debió salir a la luz. Su pecho estaba empapado en sangre. Todos son parte de la misma historia. Y justo cuando los ojos se cerraban en horror, un segundo disparo resonó. El mundo de Santiago se dividió en 1000 pedazos. Todo lo que creía se desmoronó mientras esperaba lo inesperado. ¿Qué significado tenía aquel ciclo? ¿Quién era realmente su madre? La verdad se debatía entre la vida y la muerte, y cada respuesta era un eco que lo llamaba a descender más y más en la oscuridad. La vida de todos pendía de un hilo, y la revelación estaba a punto de cumplir su destino. El eco del disparo aún resonaba en el aire, mientras la multitud contenía el aliento. Santiago no podía apartar la mirada de su madre, que ahora se encontraba frente a ellos, envuelta en pánico. «No debería haber vuelto», gritó ella, sus ojos llenos de terror. La confusión era palpable. La atmósfera se cargaba de emociones. Santiago sintió que su corazón se desgarraba. ¿Qué significaba esto? Detrás de él, su padre yacía en el suelo, su vida desmoronándose como un castillo de naipes. «¿Qué está pasando?», murmuró. Miró a Ciro, con el revólver aún en mano, que sonreía como si hubiera ganado la partida. La tensión se había vuelto insoportable. «Eres parte de esto», dijo Ciro, la voz llena de desdén. «Tu madre siempre te protegió, pero la verdad se revela. Hay algo más que no sabes». Santiago sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más podía haber? De repente, Ciro apuntó de nuevo, pero antes de que pudiera disparar, un segundo hombre se interpuso. Era un desconocido, de aspecto inquietante, que se deslizó entre ellos como una sombra. «¡Aguanta!», gritó. «Tú no sabes lo que estás haciendo». El grito fue el detonante. Santiago sintió que el suelo oscilaba bajo sus pies. ¿Quién era este hombre? Antes de que Ciro pudiera reaccionar, el desconocido se lanzó hacia él, y en un abrir y cerrar de ojos, la pistola fue despojada de sus manos. Todo pasó en un instante. El caos explotó. La multitud comenzó a gritar. «¡Despejen! ¡Despejen!», resonaba en el aire. El desconcierto era tangible.
Santiago no podía pensar con claridad entre el ruido y el miedo. Miró hacia su madre, que se tambaleaba. «¡Mamá!», exclamó, y en un destello de desesperación, una imagen le llegó a la mente. Una casa antigua llena de secretos. Risas ahogadas en las sombras. Pero el ruido regresó a su cabeza, y el desconocido empujó a Ciro contra una pared, manteniendo la pistola a su lado. «La verdad no puede ocultarse», dijo con ferocidad. Santiago retrocedió, temiendo que todo se fuera a desmoronar. ¿Qué sabía este extraño? Sin previo aviso, un grito desgarrador atravesó la multitud. «¡Es un traidor!», vociferó una voz familiar. Era Alberto, su antiguo vecino, que se había acercado mientras todos estaban distraídos. Él es quien ha manipulado todo esto. La multitud se paralizó, las miradas cambiando de Ciro al extraño y luego a Alberto. Un amplio espectro de confusión y desconfianza. «¡Tú no sabes nada!», replicó Ciro, riendo con locura. «La familia nunca ha sido lo que parece. Tienes que entenderlo. Santiago, escúchame». Los ojos de Santiago se abrieron como platos. ¿Era Ciro realmente un enemigo? ¿O había algo más que ignoraba? Fue entonces cuando el desconocido, aún sosteniendo la pistola, se volvió hacia Santiago y dijo: «Tu madre es la clave. Tu madre sabe más de lo que dice». Sus palabras colisionaron con la realidad de Santiago como un rayo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «En el pasado, tu madre hizo un trato que afectó a todos. Todo lo que está en juego aquí hoy, todo esto, tiene origen en ella», continuó el extraño con fervor. Santiago sintió que sus miembros se entumecían. «¿Qué madre? ¿Qué trato?». Las miradas comenzaron a cruzarse. Su madre se encogió, una expresión de terror cruzando su rostro. «No puedes decir eso», suplicó, y en ese instante su voz fue sincera, temblorosa. «No es verdad». «Es la verdad, y ahora todos vuelven por lo que les pertenece», insistió el desconocido, apuntando su arma más cerca. El silencio era mortal. Santiago sintió que el aire se evaporaba. Cada verdad que creía conocer, cada pedazo de su vida, desmoronándose en un instante. Su poesía familiar se transformaba en una pesadilla llena de secretos horrendos. «¡Mamá, dímelo!», gritó Santiago, el temor y la rabia en su voz. «¿Qué has hecho?». La mirada de su madre se volvió de pura desesperación, y en sus ojos Santiago vislumbró un mar de secretos que jamás imaginó que existían. Con un giro inesperado que lo dejó sin aliento, quedó claro: la vida de todos dependía de la verdad que ella había escondido. Mientras el caos y la confusión rodeaban a todos, Santiago comprendió que el verdadero enemigo no era Ciro ni el desconocido. La traición y la culpa estaban más cerca de lo que jamás habría pensado, y con cada latido su mundo se desvanecía un poco más en la oscuridad. La tensión se palpaba en el aire. El revólver aún temblaba en la mano del desconocido. Pero lo que realmente ardía era la verdad que cada uno de ellos cargaba. Santiago, con el corazón latiendo al borde de la locura, miraba a su madre, buscando respuestas en su rostro empapado de miedo. «¿Qué has hecho?». Su voz sonaba como un rayo que quiebra el silencio. «Todo lo que pasó fue por protegerte, Santiago», dijo ella, casi en un susurro,
mientras las lágrimas corrían de sus ojos como un torrente. Tu abuela y yo decidimos guardar secretos. Creímos que las sombras nos protegerían. Las palabras caían pesadas, y cada una echaba más leña al fuego de su confusión. Ciro, aún sujetando el arma, se reía descontrolado. ¿Cómo protegerte? Esas mentiras te han estado destruyendo. Cada mentira fue una tortura en tu sangre. Un espectro de locura cruzó su rostro, y su risa se mezclaba con el murmullo creciente de la multitud. Santiago sintió que su cabeza daba vueltas. ¿Qué había hecho su familia para arrastrar todo a este caos? Detrás de él, Alberto comenzó a avanzar, decidido. «Basta, Ciro. Lo que sea que planeas hacer, no será hoy». Con ese grito, el aire se cortó. Todos se volvieron hacia él, buscando esperanza en sus ojos. «La verdad necesita salir. Ya no podemos esconder más». La multitud contenía el aliento como una oleada de expectativa. Santiago miró a su madre una vez más. «¿Quién era Jaime? Dímelo». La voz de ella tembló, pero finalmente pareció encontrar la fuerza. «Él era tu hermano. La vida lo trajo de vuelta, pero estuvo envuelto en las decisiones que tomamos. Todo lo que quería era que te protegieran». El golpe de esta revelación fue un puñetazo en el estómago. Santiago se tambaleó. La vida que había conocido se deslizaba como arena entre sus dedos. «¿Por qué no me dijiste antes?», gritó, sintiendo la ira arder en su pecho. «¿Por qué nos dejaste en la oscuridad?». Una sombra cruzó el rostro de su madre. Lo que pasó fue incontrolable. La familia de Jaime, nuestra familia, ha estado marcada por secretos que no dejaremos que contaminen tu vida. Era como si el eco de sus palabras reverberara en el aire, pero Santiago no se dejaba convencer. Ciro frunció el ceño, avanzando un paso más. La historia se repite, y hoy todos tendrán que pagar el precio. No se puede evitar el pasado. El desconocido movió la pistola hacia él. Cada movimiento era un peligro inminente. Santiago sintió cómo el miedo se apoderaba de él. «No, nadie más va a morir hoy», gritó. Y de repente, un impulso de valentía lo atravesó. Se interpuso entre la pistola y su madre. «Si hay que enfrentar la verdad, lo haremos juntos. No dejaremos que más sufrimiento caiga sobre nosotros». Sus palabras resonaron como una declaración de guerra. «Espera», exclamó el desconocido. Las miradas se cruzaron, y por un instante el tiempo se detuvo. Santiago vio en los ojos de Ciro una chispa de duda. El momento de poder se desvanecía. «Tiene razón. Deberíamos encontrar la paz en lugar de sembrar más caos». La tensión se aflojó, pero no se desvaneció del todo. Las luces de la ambulancia iluminaban el lugar. El caos comenzaba a disiparse lentamente. Santiago buscó entre la multitud, mirando las caras confusas, y finalmente se centró en Paula. Sus ojos se cruzaron, y en ellos un destello de entendimiento y compasión. «Gracias por ser mi faro en la tormenta», dijo con un susurro. Ella asintió, su rostro aún marcado por el dolor, pero ahora se veía fuerte. Con un profundo suspiro, Santiago se volvió hacia su madre. «Nunca más guardaremos secretos», prometió. «La verdad, por dolorosa que sea, es nuestro camino hacia adelante». Ella asentía, tomando su mano. El calor entre ambos era un refugio en medio de la tempestad. Ciro bajó el arma, la incertidumbre en su rostro transformándose en comprensión. «Quizás llegó el tiempo de sanar», murmuró. «Quizás somos más que sombras de nuestro pasado». Fue entonces cuando la multitud comenzó a murmurar, a dar pasos hacia atrás, a comprender que la historia podría ser reescrita. Y así,
en medio de lágrimas y revelaciones, comenzó a consolidarse un nuevo futuro. No había certeza, pero al menos había una promesa de enfrentarlo juntos. Sin embargo, dentro de él, Santiago sabía que el camino apenas comenzaba y que las sombras del pasado seguirían al acecho. Y ahora, amigos, este es el momento en que ustedes deben suscribirse inmediatamente al canal. No se pierdan las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Aplasta el botón me gusta ahora y ayuda a alimentar el algoritmo para que todos puedan disfrutar de estas tramas intensas. Inunden los comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesiten conocer este resultado. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Esto es... ¿Qué?